Bien. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con lo que estábamos viendo las dos clases anteriores, que era lo que tenía que ver con redes informáticas. Yo subí apuntes, incluyendo lo de hoy. Creo que va a faltar una partecita, un apunte más que se los voy a pasar después. Y les voy a pasar en un par de días una pequeña práctica que tiene que ver una parte con topología, que es lo que estamos viendo ahora, y otra parte con lo de arquitectura, que es lo que quiero llegar a terminar hoy, ¿sí? Y con eso cerramos la unidad 4 y nos quedaría la última unidad, que es la que tiene que ver con lo que es dispositivos físicos, tipos de cable. Ahí lo vamos a hacer medio con algún trabajo, con algunos uno o dos trabajitos más tranqui, porque como no vamos a llegar a ver mucho de configuración, porque no nos va a dar el tiempo, vamos a tratar de ver lo general, ¿sí? Bueno, les comparto la pantalla para continuar con lo que veníamos hablando. Nosotros habíamos hablado de los tipos de redes, de acá, de los tipos de redes que todos habían nombrado en la clase pasada, con los que estaban. Habíamos llegado a la conclusión que básicamente nos iban a quedar tres topologías de redes, dado que las otras o son combinaciones o son muy difíciles de ver o no existen, ¿sí? En la realidad. Entonces, vamos a tratar de ver de forma sencilla ahora esos tres tipos de redes, que, insisto, los tienen en el apunte. La primera topología y la más simple, la más vieja, la más antigua, la más común hace años atrás, era la topología bus. En la topología bus es como que yo tengo, si bien esto es esquemático, ¿no? Yo tengo las computadoras y entre las computadoras pasa un cable, en este caso graficado de amarillo, ¿sí? En este caso está dibujado en forma recta, pero si yo tengo la computadora distribuida en una habitación, el cable pasará por el contorno de la pared, rodeando la habitación y pasando por cada una de las computadoras. Y cada computadora se conectará a ese cable mediante unos conectores, ¿sí? En este caso un conector que se llama conector T, ¿sí? Se conecta cada computadora que yo tengo al bus, que sería el cable ese. Cuando hablamos de bus, el bus sería lo mismo que camino, ¿sí? O que ruta, en este caso lo que significa es al cable principal que recorre todas las máquinas, ¿de acuerdo? Bien, esta topología es muy sencilla, es muy simple, porque está compuesta por solamente un cable y los conectores, o sea, no hay nada raro. El único componente extra, aparte del cable, es que al final de la red, y al principio, llamémosle los dos finales o los dos principios de la red, tiene que haber algo que se llama terminador para que la señal finalice en ese punto, ¿sí? En este tipo de red, cuando una computadora quiere enviar información, supongamos, vamos a poner acá puntero. Supongamos que esta computadora le quiere mandar información a esta otra computadora, ¿sí? Básicamente lo que hace es, primero escucha que no haya nada en la red, que no haya nada transmitiéndose, y si ve que está vacío, lo que hace es pone el paquete de información en la red. Ese paquete va a ir pasando absolutamente por todos lados hasta llegar a este lado al final y hasta llegar a este lado al final. Por lo tanto, va a pasar por todas las computadoras. Cuando llegue a la primera computadora, que es esta va a detectar que no le corresponde a ella, por lo tanto, esa información la va a cancelar, no va a hacer nada. Lo mismo va a pasar cuando llegue acá. Cuando esta computadora va a detectar que esa información no le corresponde, por lo tanto, no hace nada. Cuando llegue hasta acá, obviamente todo esto pasa rapidísimo. Cuando llegue acá, esta computadora va a detectar que le corresponde y va a tomar esa información y va a hacer lo que le corresponda, ¿sí? El paquete, por supuesto, sigue también, llega a esta que, como detecta que no le corresponde, no hace nada, ¿sí? Y el paquete acá finaliza acá. Llegando a este lado, finaliza directamente. Si la computadora que transmitiría sería esta, hace lo mismo. Es electricidad, es como el agua. Si yo tengo una manguera, vamos a volver esto. Vamos a volver esto para atrás. Descartar. Vamos de vuelta acá. Vamos de vuelta acá. Si yo tengo... si esto en vez de transmitir electricidad transmitiera agua, es lo mismo. Cuando yo inyecto agua, si en un punto se divide en dos, el agua va hacia las dos mangueras, ¿se entiende? Acá pasa exactamente lo mismo, ¿bien?
Bueno, ¿qué Hola, otra profe. cuestión? ¿Cómo? Hola, profe. Hola, ¿cómo andás? Y ¿Todo bien? hola Mica también. Bueno, y los terminadores serían como si yo pienso en una manguera de agua, como unos tapones en el final para que no se escape el agua. Esa sería la idea si lo comparo. Hola Mica. Bueno, después, eso de que la información, alguien tiene mucho ruido. Eso de que la información llegue a todas las computadoras, en algunos casos puede ser útil, pero en otros casos es un problema porque implica que solamente siempre una sola computadora puede estar transmitiendo por vez, porque si no la información se chocaría, ¿sí? Bueno, como dije, la ventaja es que son redes muy fáciles de instalar, si bien hoy en día, tal cual como lo dice acá abajo, todas las redes bus o casi todas las redes bus, por lo menos de computadoras comunes, fueron reemplazadas por redes con topología estrella. Son más bien redes viejas. Si bien en algunos casos todavía se usan. Y el gran problema de estas redes es que si a mí se me corta el bus en cualquier lado, si yo acá, opciones de puntero, si yo acá, si esto se corta acá, toda la red deja de funcionar, completa, no anda nada. No importa en qué lugar se corte, no anda nada. Y lo difícil es encontrar dónde se rompió, porque no lo sé. La única solución a esto, si se corta la red en un lugar, es que yo puedo poner un terminador acá, y ahí tendría esto funcionando, y poner otro terminador acá, y tendría estas dos funcionando por su cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Ok. Siguiente topología, la topología estrella. Esta es la que más van a ver, es la que van a ver en todos lados. Es la topología de la que están compuestas más del 90-95% de las redes LAN del mundo. ¿Sí? Es la topología con la que está en el laboratorio de la escuela, es lo que pueden tener en su casa si tienen más de una compu. Es un dispositivo central, ¿sí? Y cada computadora unida a través de un cable, ¿sí? Un conector, al nodo central. Si pensamos si pensamos en redes Wi-Fi o con los celulares, si bien no tenemos cable, una red de celulares también sería estrella, en el sentido de que cada dispositivo se conecta directamente, en el caso de ustedes, al router de su casa individualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. estas redes tienen la ventaja de que si se corta un cable, lo único que deja de andar es la computadora que está conectada por ese cable. Todo lo demás sigue andando. Y yo puedo identificar rápidamente, porque cada boca tiene una lucecita, y además porque sé qué computadora no está andando, puedo identificar rápidamente en qué cable está rotado, qué cable no está andando. ¿Sí? También son redes muy fáciles a la hora de agregar dispositivos nuevos. O sea, yo quiero agregar una computadora nueva acá, pongo la computadora y quiero un cable desde la computadora hasta una boca vacía. Lo peor que me puede pasar es que se me acaben las bocas, con lo cual tendré que sustituir este dispositivo por uno que tenga más cantidad de posibilidades de equipo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Y el único problema de esta red es que toda la red depende de que ande bien el dispositivo central. Si el dispositivo central, por ejemplo, se rompe, no anda nada. Y si el dispositivo central anda lento o anda mal, toda la red entera va a andar mal. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo, por cuestiones de funcionalidad y de flexibilidad, por lejos, las redes más usadas de todas para redes LAN. ¿Sí? La topología más usada. Y la otra topología que nos quedaba ver, que ya habíamos hablado la semana pasada también, son las topologías anillo. Las topologías anillo pueden estar formadas por un cable que una, como si fuera un bus, me explico, si acá, imagínense que este cable acá no está, este que estoy marcando, ¿sí? Y tendríamos un cable que conecta de acá hasta acá, ahí tendríamos un bus. Si yo digamos que en el bus, de las dos topologías para atrás que vimos, yo uno una punta con la otra, puedo formar un anillo, podríamos decir. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, Sí. bueno, la topología de anillo se pueden formar por un cable que pase por todas las máquinas como un bus y que vuelva, o sea, voy a volver hasta la topología bus. Si yo acá, vamos con el puntero, si yo acá
Si yo acá agarro y uno esta punta con esta, es como que formé un anillo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Sí, sí, ¿Cómo hacía acá sí, para lo borrar esto? entiendo. Que ya no me acuerdo. Borrar todas las entradas, ahí está. ¿Ven? Esto si yo, después depende de cómo estén ubicadas las computadoras en la oficina, pero si yo hago esto es como que tengo hecho un anillo. ¿De acuerdo? Solamente que en esta parte no me quedó nada, pero bueno, no importa. Esquemáticamente eso es lo mismo que esto, ¿sí? Y la otra forma es que es con un dispositivo central, ¿sí? Pero que le van llegando dos cables. Entonces también se arma un anillo. Fíjense que esto es un anillo. Sigue la misma lógica. ¿Ok? Solamente que es como que estos pedazos están dando vueltas así. Bueno, lo Sí, que como que tiene la están red de para anillo, adentro. ¿cómo? Claro, para adentro. Generalmente esto es más utilizado porque permite hacer un control y permite que se puedan agregar más computadoras. Porque acá lo que hace el anillo, si por ejemplo una computadora falla, podría cerrarlo al anillo. Por ejemplo, si esta computadora está fallando, esta zona, entonces podría cerrar el anillo por acá, por ejemplo, y trabajaría así. ¿Sí? Y anularía esta, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, en la red de Sí. anillo tienen una particularidad, y es que cada computadora está conectada directamente a las dos adyacentes, a las dos que están juntas. Fíjense, esta está conectada a esta y a esta está conectada a esta y a esta, ¿sí? Y lo que tiene es que, por un lado recibe información y por el otro lado transmite. Lo mismo pasa acá. Recibe, por ejemplo, por acá y transmite por acá. Entonces eso hace que la información viaje siempre en un único sentido en el anillo. Porque todo Esto lo transmite, vimos la clase pasada. transmite, por ejemplo, para la derecha y reciben por la izquierda. Y lo mismo pasaría acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces Sí, sí. estas redes se usan mucho en redes de fibra óptica, en redes que son muy rápidas, con Pero poca ahí, cantidad de profe, equipos. en Y tiene la, una... en la niche, Escucho. No sé quién está en el hablando. anillo, por ejemplo, de que si una se corta, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen para separarlas? Y el anillo, en este caso, pasa lo mismo que en el bus. Se corta, en este tipo de anillo, tengo el mismo problema que en el bus. Si se corta, fui y no puedo hacer nada, no anda nada. En este, que tiene un dispositivo central, el dispositivo ese internamente puede tener detecciones que detectan que si esta máquina falla, anula esta parte y conecta esto con esto directo. Entonces, usa así, ¿ves? Ah, ¿Me entendés? Anuló sí, sí, esta. ahora sí se entiende. ¿Ven? Bueno, estas redes igual ustedes no las van a ver. Son redes que generalmente los conectores estos son con fibra óptica. Y generalmente se usan con un anillo doble. O sea, voy a borrar otra vez todo esto que estaba haciendo. Tienen un anillo que transmite por ejemplo, para este lado. Y después se hace un segundo anillo que transmita para el otro lado. ¿Por qué? Porque si yo pienso que esto es un anillo, fíjense, si esta es la computadora 1, 2, 3, 4 y 5, si esta es la 5, perdón, así, vamos a poner 5. La 5 le va a, si el anillo viaja para allá, la 5 le va a transmitir información muy rápido a la 1, ¿sí? Pero la 1, para llegar a la 5, tiene que dar toda la vuelta del anillo, ¿sí? Entonces, si siempre la 5 le va a transmitir a la 1 un solo anillo, y siempre la 1 le va a transmitir a la 2, y la 2 a la 3, y la 3 a la 4, y la 4 a la 5, si siempre van en ese sentido, un solo anillo es eficiente. Pero si yo necesito transmitir mucho de la 1 a la 5, con un solo anillo pierdo mucho tiempo, se me hace lenta la red. En ese caso, se usan redes con dos anillos. Entonces, la 5 le va a transmitir a la 1 por el anillo amarillo, y la 1 le va a transmitir a la 5 por el anillo rojo. ¿Se entiende? Son redes muy costosas, con equipamiento muy caro, y les dije que el único anillo que ustedes pueden llegar, si bien no lo van a ver, pero existe, que hay acá en Crespo, que se puede conocer, si bien ustedes no lo pueden ver físicamente, pero en los planos sí, es el anillo de nodos que tiene Gigaret, que tiene el Cablevisión, con los nodos que separan por cada barrio. Los nodos que están en cada barrio, que unen todos los barrios a la red de Gigaret, están unidos entre sí por un anillo de fibra óptica. ¿Se entiende?
no une computadoras en este caso, sino router o dispositivos que son derivadores para más redes, ¿sí? Pero cumple la misma función. Bueno, entonces, estas son básicamente para redes de fibra óptica. Ya vamos a ver más adelante qué era la fibra óptica. La fibra óptica, en cortas palabras, en lugar de ser un cable que transmite electricidad, es un pequeño conductor que está hecho de vidrio, o en realidad de un material muy transparente, de un acrílico, de un plástico muy transparente, y que en lugar de conducir electricidad, conduce luz. Principal ventaja, la luz viaja a la velocidad de la luz y no hay nada más que viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto son mucho más rápidas. Las fibras ópticas son lo que está tirado por debajo de los océanos para unir los diferentes continentes. Para unir las comunicaciones de los diferentes continentes. ¿Sí? Wow. Bueno, si después lo vamos a ver, pero, o en algún práctico, pero si buscan en internet fibras transoceánicas o fibras debajo del océano, van a ver que hay millones de fibras tiradas por debajo del océano Atlántico, Pacífico, etcétera, que unen, no sé, Estados Unidos con Europa, Europa con Sudamérica, ¿sí? Por todos lados. Profe, viste, hablando de las de acá, Sí. el otro día estábamos hablando también un poco de fibra óptica con usted. Uh-huh. Y a los días empezó a andar mal internet en todos lados. Y todos Sí. empezaron a decir que se cortó un cable de fibra óptica. Parece Sí. mentira, ¿no? Un viernes fue eso, que se Sí. cortó un ramal grande de fibra óptica en Buenos Aires. Suele pasar medio seguido, la fibra óptica, a ver si lo podemos ver medio rápido. No Son frágiles. no quiero perder tanto tiempo, pero vamos a ver si puedo mostrarle rápido. La fibra óptica. Fibra óptica es como un cable, pero en realidad después de plástico, ¿sí? Esto tiene muchísimas fibras adentro, ¿eh? Cada una de estas es una fibra. Acá lo mismo, cada una de estas es una fibra. ¿Saben dónde pueden ver fibra óptica, pero de muy baja calidad? Si tienen, por ejemplo, los arbolitos de Navidad, esos que tienen como los pelitos que parece que se iluminan en la punta. Bueno, eso es fibra óptica. De una calidad pésima, porque lo único que pretende es que transmitir luz de color. Claro. ¿Sí? Y la fibra... Pero... Algo para ver. Oceánicas, a ver si... No sé si escribí bien. Bueno, este es un mapa de fibra transoceánica, ¿ven? Ay, me volví para atrás. Acá tenemos el mapa de fibra transoceánica, que podemos ver, y acá tiene, mirá, millones de fibra óptica. ¿Esas cosas están por abajo del océano? ¿Sí? Sí, son una cosa, a ver, había ¿Y no es peligroso para la vida marina? No, eso está tocando el lecho abajo. Contaminación, profe. Sí. Todo esto. Constantemente hay barcos que todo el tiempo, todos los días están recorriendo el océano y arreglando, porque sí, las muerden algunos, la muerden tiburones, las pueden cortar. Igual, gurises, esto, imagínense que ¿qué lo va a tocar? Estamos hablando de que en el océano puede haber 2000 metros de profundidad. O sea, esto Claro. No está colgado en el agua, esto está por el lecho del océano. O sea, estamos hablando de millones de metros de cable. Fíjense que las fibras acá, si prestamos atención a esto, son los cablecitos finitos que están al medio. Pero podés creer que ahora tengo que buscar la imagen más en grande, a ver si se ve. Ahí está el mapa, ¿eh? Que yo le decía. Y a ver si se ve la fibra grande que yo tenía recién. No me la va a dejar ver. Esto, yo quiero ver la imagen más en grande. Acá las fibras son estos cositos, ¿ven? Y todo lo otro es metal y cosos protectores. Todo lo otro que está afuera es protección. Las fibras son estas. Claro. Todo lo otro es protección. Pero bueno. ¿Y se le entra agua, profe? No le entra agua ni por... No hay chance de que le entre No agua. le entra. Y si por alguna razón le entra agua, ¿qué pasa? No, y se corta y la tienen que arreglar. La cambian. ¿Y cómo la cambian?
Y la hay tiene que otro sacar millón del de océano más. para arreglarla y bar- sacan el agua potable. barcos de fibra óptica. Pero qué trabajito, ¿eh? ¿Sí? Pero hay gente que vive de ¿Cuánto eso. ganas haciendo esto, profe? Sí, más vale. No tengo ni la menor idea, pero están... A Con ver si se ve razón lo bien acá. protegen Me tanto, voy de a chico dedicar Mirá, a acá laburo tenés, eso. para mirá. arreglarlo. Mirá. Estos son. Ah, bueno, también. Profe, no se ve. Pará, Ahí está. pará. Ay, Pará que estoy abriendo la imagen. Ahí tienen. Fíjense el tamaño, ¿no? chico, barco. Pero fíjense el tamaño de la fibra. Sí. La tienen que abrazar. ¿Ven? Chica, fuerza tienen que hacer el barco para levantar eso. Y acá tienen un mago, abajo del agua, con un cable. Es interesante porque nadie se lo imagina. Yo la primera vez que me lo dijeron también dije, no, pero es una boludez, ¿cómo va a haber fibra óptica entre dos continentes? Sí, hay fibra óptica entre los continentes. ¿Por qué? Yo veo eso en el océano y pienso que es una víbora, empieza los piques. Sí, no, la cuestión es, ¿por qué eso está así? Porque es mucho más rápido transmitir la luz por ahí que transmitir a través de un satélite. Un satélite está, si mal no recuerdo, a 30.000 kilómetros, 35.000 kilómetros para arriba. Entonces, una señal tiene que viajar 35.000 kilómetros para arriba, otro 35.000 kilómetros para abajo. 70.000 kilómetros, no a la velocidad de la luz, porque las ondas electromagnéticas no viajan a la velocidad de la luz. En cambio, acá estamos hablando de unir casi de forma recta a la velocidad de la luz. Es muchísimo más rápido. Claro. Bien, último comentario de topología. La topología habíamos visto que había topología física, que son lo que hablamos hasta ahora, y topología lógica. La topología lógica implica los protocolos o las reglas que hacen que una red funcione. ¿Sí? Como topología lógica, habrán escuchado hablar de Ethernet, de cable Ethernet o de placa Ethernet. Bueno, la placa Ethernet o la red de Ethernet es la topología lógica, podríamos decir, en la que se basan las redes estrella y bus. La clase pasada les dije que si yo agarro el bus de una topología bus y lo hago chiquitito, y estiro las uniones entre el bus y la computadora, armo una estrella. ¿Se acuerdan? Sí. Te lo dije. Sí. Bueno, estructuralmente, funcionalmente, lógicamente, la topología estrella y bus funcionan exactamente de la misma manera. ¿Cómo hace una computadora para transmitir? ¿Y qué me refiero al funcionamiento? A cómo comparten los cables y el medio para poder transmitir información. Básicamente hacen esto. Escuchan, gráficamente hablando, ¿no? Escuchan si el medio de comunicación está vacío o si hay algo, si tienen libertad para transmitir, y si hay algo, esperan. Vuelven a escuchar. Si hay algo, esperan. Vuelven a escuchar. Cuando escuchan que está vacía, mandan el paquete. Que salga lo que Dios quiera. ¿Sí? Si sale, sale, y si no, volverán a mandar. Entonces no es muy, si bien funcionan bien, no es muy regulado. Las redes token ring son redes, las que son las redes con las que se hacen los anillos, tienen un control, porque funcionan como cuando ustedes, no sé si cuando yo era chico había un jueguito que vos tenías, no sé, te tirabas la pelotita de tenis, por ejemplo, y tenías que decir algo, una palabra, o ir hilvanando, armando una frase, agregando una palabra. Bueno, esto es lo mismo, es como que hay una pelotita de tenis que cada uno se lo va pasando al de al lado en el anillo, ¿sí? Cuando es como que, y la pelotita está vacía. Si alguien tiene que transmitir algo, es como que le manda una caja vacía todo el tiempo. Hay una caja vacía que circula por la red. Cuando una computadora quiere mandar algo, tiene que esperar que le llegue la caja, pone la información adentro y la manda. Mientras está llena la caja, nadie puede mandar nada. Cuando la caja llega al destino, el destino saca la información que necesita y vuelve a pasar la caja vacía. ¿Sí? Eso lleva mucho más de control. ¿Sí? Bien, antes que nada aviso que si no llegamos a terminar, porque me dice que quedan 10 minutos, con el siguiente tema, ¿cómo es? Nos volvemos a conectar 10 minutos aunque sea así. Sí, Bueno, sí. lo último que quiero ver de lo que tiene que ver con la unidad 4 es lo que se llama arquitectura de una red. La arquitectura de una red es el conjunto de capas y protocolos que indican, son
por un lado, para estandarizar y para que todos hagan cosas iguales, o sea, para que todas las aplicaciones se comuniquen con las computadoras de la misma manera, para que los que, por más que podamos, enviamos información por fibra óptica, por cable, por señal de Wi-Fi, la información llegue a destino o se envíe desde el origen de la misma manera. Entonces, y a su vez es porque es más fácil estudiarla dividiendo todas las cientos de cosas que tiene que hacer una red desde que yo escribo un mensaje hasta que le llega al destinatario. ¿Sí? Bueno, entonces, en lo que hablamos de arquitectura de una red, existen dos modelos. En realidad existen varios. El primer modelo, que es el modelo de estudio en el que se basa todo, ¿sí? Si bien es un modelo que no se aplica directamente, pero es la base que explica y que nos permite estudiar todas las cosas que hace una red, desde un momento en que alguien escribe un hola de un lado hasta que el receptor lee ese hola, pasan un montón de cosas. Visualmente, si yo me estoy escribiendo con Mauricio un mensaje, yo escribo el hola y él en su WhatsApp ve el hola, ¿sí? Pero eso no viajó mágicamente, no existe la magia, no viajó mágicamente desde mi celular hasta el de él. Entre medio pasaron un montón de cosas. Bueno, el modelo OSI, que es un conjunto de capas con el que se divide una red, nos permite estudiar todas las cosas que pasan desde que yo escribí el hola hasta que en este caso Mauricio lo recibió. Entonces va dividiendo la red en capas. La primera capa que vamos a encontrar es la capa de aplicación. Es la capa con la cual nosotros interactuamos, ¿sí? Nosotros vamos a interactuar, o sea, yo le voy a mandar el hola y Mauricio lo va a recibir, y lo vamos a hacer a través de una aplicación, una capa de aplicación que puede ser un WhatsApp, un mail, nuestra clase de Zoom que estamos usando, algo que naveguemos en Internet. Desde el origen o del emisor hasta el receptor, parece que directamente yo envío a través de, por ejemplo, WhatsApp, el hola y le llega, por ejemplo, a Mauricio, ¿sí? Virtualmente podemos decir que eso es así, la capa de aplicación envía la información y llega a la capa de aplicación del otro lado. Bueno, pero eso es virtualmente. Si suponemos que este rectángulo gris son los datos que yo envío, el hola, por ejemplo, y lo mismo de este lado, lo que hace la capa de aplicación en realidad es le agrega un encabezado propio de esa capa, con información de la capa. En este caso, ¿qué información le daría la capa? Y, por ejemplo, que yo estoy usando una aplicación de usuario que puede ser el WhatsApp, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, yo escribo el hola, pero el hola tiene que aparecer. ¿Dónde le va a aparecer a Mauricio? ¿En WhatsApp o en el mail? No, tiene que aparecer en WhatsApp. Entonces, la capa de aplicación, en el emisor agregará un encabezado indicando opciones propias, como por ejemplo, que lo que estoy escribiendo es un texto de WhatsApp. Cuando llegue a la capa de aplicación del otro lado, la capa de aplicación leerá esta parte, identificará de qué se trata y lo mandará a la pantalla para que yo lo vea, para que Mauricio en este caso lo vea, ¿sí? Pero eso es virtualmente, en la realidad eso no pasa así. La capa de aplicación no manda la información directamente al otro lado, sino que la pasa a la capa, antes que nada, atiéndase la calidad de animación y la hora que le dediqué a esta presentación. Un aplauso, por favor. Mínimo. Horas. No menos de 5 horas para hacer esto. Está muy bueno, profe. La capa de aplicación del emisor manda a la capa de presentación, ¿sí? Y otra vez estas dos capas parece que virtualmente se comunican entre sí. ¿Qué lleva la capa? ¿De qué se encarga la capa de aplicación? La capa de aplicación se encarga básicamente de establecer el tipo de información que estoy mandando, si lo que estoy mandando es una foto, un audio, un video, un HTML, de encriptar los datos, por ejemplo, para que si mando una tarjeta de crédito, que el dato sea seguro y no pueda ser robado por otra persona, ¿sí? De opciones como, por ejemplo, también la compresión de los datos para que se envíen más rápido. De eso se encarga la capa de presentación. Insisto, también la capa de presentación agrega un encabezado indicando las opciones que le corresponden, y cuando llega la capa de presentación del otro lado, la capa de presentación del otro lado la saca ese encabezado y lo manda para arriba, y así. Entonces, en este lado va bajando por las capas, y en este lado en el receptor va subiendo, hace la operación inversa.
Pero tampoco la información viaja por ahí. Va a una tercera capa que es la capa de sesión. La capa de sesión es una capa que se encarga básicamente de crear una conexión entre el emisor y el receptor, o sea, establecer una conexión, de generar un flujo de datos, de intercambio de datos, de establecer prioridades y tiempos. ¿Qué sería eso? Y bueno, por ejemplo, la capa de sesión se encarga de saber que si yo estoy haciendo una comunicación, una videoconferencia como la que estamos haciendo nosotros, tiene que tener prioridad que si yo estoy mandando un mail. A mí si un mail llega 30 segundos, 2 minutos o 1 hora más tarde, no me importa, pero si yo estoy haciendo un video, una videoconferencia como con ustedes, y el video llega tarde, se va a cortar, no se va a ver, etc. ¿Sí? De eso se encarga la capa, por ejemplo, de sesión. ¿Sí? Y, por supuesto, hace lo mismo. ¿Ven? Cada capa va agregando una cabecera de la capa. ¿Sí? Y del otro lado la va quitando. En la realidad tampoco viaja así. Baja a una cuarta capa que es la capa de transporte. La capa de transporte, ya la hablamos cuando hablamos de internet, cómo viajaba la información de un lugar al otro. Lo que hacía era, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, toma un paquete de información, lo divide en paquetes más pequeños, ¿sí? Eso es la fragmentación. Empaqueta esos datos en paquetes más chiquitos, los manda al otro lado. Del otro lado controla si llegaron todos, si llegaron correctos, si llegaron ordenados, y en el caso de que no estén ordenados y no estén completos, vuelve a solicitar que se lo reenvíe. ¿Sí? Eso hace la capa de transporte, que por supuesto también se comunica de manera virtual con la capa de transporte del otro lado. Pero otra vez más, la información no viaja directamente ahí porque hasta acá no tengo un cable, sino que la información baja desde el emisor y sube por el receptor a la capa de red. La capa de red es la que se encarga de establecer por qué ruta va a viajar la información. También, cuando hablamos de internet, hablamos de que un mismo grupo de datos se dividía en paquetes y podían viajar por caminos distintos, ¿sí? También hablamos de direcciones IP, hablamos de router. Todas esas cosas pertenecen a la capa de red. La capa de red se encarga de establecer la dirección del origen, la dirección IP del origen, establecer la dirección IP del destino y buscar el camino para que el dato llegue del origen al destino, ¿sí? Y después buscar el camino que le parezca más fiable, ¿sí? Y insisto, un grupo de datos puede viajar por distintos caminos según el tipo de red. En una red local no, porque en una red local tenemos un único camino que une una computadora con otra. En cambio, en una red WAN teníamos varios. Seguimos bajando y acercándonos al medio físico y tenemos la capa de enlace. La capa de enlace de datos tiene que ver, acá por ejemplo entran a jugar conceptos como las topologías, los switches, los nodos centrales, las direcciones de MAC y otros controles de error, pero más propios del medio físico, ¿sí? A partir de acá para abajo a partir de la capa de red para abajo, ya más que información, tenemos en realidad conjuntos de ceros y unos que van a viajar de alguna manera u otra por un medio físico, ¿sí? Por supuesto, fíjense que como dije antes, cada capa va agregando un encabezado y del otro lado se lo va sacando cuando va subiendo, ¿sí? Porque son los que establecen las opciones de cada capa, ¿sí? Y ahora sí llegamos a la capa física, que es la capa final por donde la información se envía, que son ni más ni menos que